La audiencia nacional. Bienvenidos a este programa especial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy no vamos a hablar de narco, ni de políticos corruptos, ni de influencers cancelados. Hoy vamos a hablar de algo que le pasa a millones de mexicanos, de mexicanas, y que lo sufren en silencio. La violencia familiar y la violencia de género. Y para hablar en este tema tenemos a dos personas que vienen especialmente del Centro de Capacitación Profesional de Oriente. Les agradecemos su tiempo. Y pues, Chao Guillermo. Sí, el Centro de Capacitación Profesional de Oriente, un espacio pensado por y para abogados, en donde se comparte este conocimiento jurídico a abogados especialistas, no tanto, que quieren venir a especializarse de alguna forma de este mundo de cómo llevar una audiencia, de temas específicos, como ahorita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y esta vez no lo vamos a hacer solos. Tenemos el honor de contar con dos invitados de lujo. Desde el mundo del derecho, el licenciado David Palomares, abogado litigante desde hace más de 10 años, y desde la psicología forense, la licenciada María Fernanda Díaz, experta en evaluación de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia. Exacto, y no podía faltar nuestro nuevo instrumento legal que promete cambiar todo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Será la herramienta que necesitamos o solo otro aviso de privacidad que nadie lee? Alegres, que esto es serio. Soy Aaron Rivera, ya saben, yo soy litigante, pero siempre veo del lado penal de las cosas y hoy vamos a aprender de los que saben de este tema. Yo sigo siendo Guillermo Hernández, abogado recién egresado y neoabogado litigante, el que todavía cree en algunas leyes, fiel creyente de las instituciones y que el derecho a veces puede cambiar realidades, aunque a veces mi fe está siendo bastante a prueba. Exacto, licenciado. Y hola, yo soy Chantal, la que traduce el no hay delito de las fiscalías en español. No nos da la gana movernos. Hoy vengo a aprender con ustedes. Y pues primeramente quisiera darle las bienvenidas. Primeramente al licenciado David Palomares y a la licenciada María Fernanda. Bienvenido, licenciado David, licenciada. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Yo soy el licenciado David Alejandro Palomares Reyes. Y esta tarde sí quisiera agradecer, en este caso, a mis amigos y colegas que se encuentran aquí en la Audiencia Nacional por permitirme llevar a cabo esta charla jurídica que abarca una problemática social que hoy en día ha sido difícil de erradicar y viven aquellos grupos vulnerables en nuestra sociedad, como lo es la violencia de género y la violencia familiar. Y hola, buenas tardes, yo soy María Fernanda Díaz y les agradezco el espacio para compartir un poco de cuáles son estas pruebas y cómo se determina si existe violencia o si las infancias han sufrido violencia. O sea que el tema de hoy va a estar bastante interesante, pues un poquito fuera de común de lo que estamos, pero va a ser muy, muy ameno y más que contamos con estos grandes especialistas. Así que, pero antes de pasar con ellos, sí me gustaría dar un dato duro. Ya saben que yo soy el de los datos fuertes, ya que según cifras oficiales en México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. Y desgraciadamente la mayoría de esas agresiones ocurren en el hogar. Y pues por lo tanto cometidas por personas cercanas. Definitivamente. El hogar. El lugar donde pues deberías estar más seguro, ¿no? Sí. Lamentablemente pues la casa es el lugar peligroso para muchas mujeres y niños. Y el sistema de justicia, insistimos, programa tras programa, la mayoría de las veces llega tarde o de plano nunca llega. Correcto, por eso hoy estamos aquí, para entender el nuevo código, para aprender de nuestros invitados y para que nuestros oyentes sepan que no están solos. Y si están escuchando esto desde un lugar de violencia, hay salida. Y hoy les vamos a contar cómo el nuevo código puede ayudar. Alegres, que esto es serio. Pues vamos ahora sí con los datos. Según el INEGI, en México el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. De verdad es alarmante y es impresionante la cantidad de mujeres
que han sufrido este tipo de situaciones. Esto puede ser, sabemos que son varios tipos de violencia, ya es violencia psicológica, violencia física, violencia económica, patrimonial y la más grave para mí, la sexual. Exacto, eso significa que 7 de cada 10 mujeres que conocen lo han vivido. Han vivido esto, nuestras madres, hermanas, amigas, compañeras de trabajo, y aunque nos duela, tal vez, exacto, nosotras mismas. Y algo grave que ya hemos tocado en alguno de los episodios anteriores, el 10% de los casos se denuncian. Sí. El resto, ya sea por miedo, por vergüenza, lamentablemente algunas veces por dependencia económica, o simplemente porque ya saben que el sistema está podrido y no las va a ayudar, se prefieren callar. Sí, porque la típica de que ¿para qué denuncio si no van a hacer nada? Exacto. Pero ahí estamos hablando de violencia hacia la mujer, pero también existe la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Se estima que millones de menores sufren violencia en sus hogares y muchas veces son los únicos testigos de la violencia que se genera también en contra de sus propias madres. Exacto, la violencia intrafamiliar no es un problema privado, es un problema de salud pública. Esto es un problema de justicia, es un problema que nos compete a todos. Empecemos con lo jurídico. El artículo 4 de nuestra Constitución nos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y pues lamentablemente la violencia es un grave atentado en contra de la salud física. Y no nada más física. Por eso traemos hoy a nuestra invitada. A veces la violencia llega pues a lo mental. Sí, y por eso el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es tan importante. No solo es un cambio técnico, es un cambio realmente de un paradigma. Correcto, pero pues antes de entrar en materia, quiero preguntarle a nuestros invitados, licenciado David, desde tu experiencia, ¿cómo ves el panorama actual? ¿Qué es lo que más te preocupa? Fíjate, tenemos una deuda histórica, en este caso con la protección en igualdad de condiciones hacia los niñas, niñas y adolescentes o hacia estos grupos vulnerables como lo son efectivamente las mujeres. Ahora bien, también se han implementado nuevos, en este caso nuevos módulos, es decir, existe también la violencia vicaria, la violencia hacia las personas privadas de libertad como lo son las mujeres que están en estado de abandono. Y asimismo, también existe la violencia, es decir, lo que hoy se tipificó como es, en este caso, el feminicidio. Que la violencia vicaria nos da para un programa completamente aparte, ¿verdad? Claro. Pero entrando un poquito en materia, licenciado David, ¿este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares cambia algo? Sí, efectivamente, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla 17 ejes rectores, entre los cuales uno de ellos lo es la protección hacia el interés de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también contempla el principio de oralidad, así el acceso a la justicia, la perspectiva de género y uno de los ejes de los cuales son de suma importancia y de los más importantes lo es la justicia digital. Ok, estamos hablando eso en teoría y en práctica. Dependerá en este caso de la capacitación que se les dará en este caso o que ya se les debió haber dado, es decir, con la fase aquí en el Estado de México, la fase piloto, como lo es la capacitación de estos operadores de justicia. Asimismo, este marco normativo debe de cumplir con esos estándares de protección a esos derechos humanos que contempla nuestra Carta Magna. Pues sí, o sea, eso ya es un avance en el papel. O sea, ahorita todo lo que nos dice escucha muy bonito, ya es un avance realmente Sí. en el papel. Pero como todo en México, el problema y la diferencia está en la ejecución. Los dolores de cabeza van a estar en la aplicación del código. Sí, es que realmente es en la aplicación, o sea, no nada más, en el papel es muy bonito todo. Ah, claro. Y te dicen, no, es que tienen estándares y todo esto, ¿vale? Pero ya vámonos a lo técnico. Vamos primero en este rubro. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entró en vigor en diferentes etapas, eso ya lo sabemos. Y una de las posiciones más relevantes entró en vigor primero en 2024 y las complementarias entraron en 2025. Y pues sabemos que todavía hay lugares y estados donde aún no han entrado en vigor. Y pues, por ejemplo, este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué está haciendo o qué propone de nuevo? ¿Qué es lo que no hacían los códigos estatales? Pues bueno, mira, Lick, lo primero que hay que decir es que este código unifica los procedimientos civiles y familiares en todo el país.
Lo que antes cada estado tenía su propio código. Era un verdadero caos. Si te mudabas de Chihuahua a Yucatán, el proceso cambiaba por completo. Y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Familiar ya había avanzado en esto, pero el nuevo código va más allá. Introduce figuras como la justicia restaurativa en materia familiar y la flexibiliza en los procedimientos para hacerlos más accesibles. Y hablando de accesibilidad, este código contempla, la oralidad. Ujú. Lo que hemos visto ya en materia penal, lo vamos a trasladar a asuntos familiares. Adiós a los expedientes interminables en papel y pues esperemos que la oralidad agilice un poco el proceso. Ahí tantito que te interrumpa, pero no creo. No creo porque hasta ahorita se supone que con la nueva reglamentación del cero papel, supuestamente es para empezar a agilizar esa parte. O sea, y todo lo hemos visto, Cheo David, tú lo has visto, que eso del cero papel, pues realmente es, regreso a lo mismo que te digo, en teoría. Ahí está en Ciudad de México. Vámonos, ¿no? Oh, sí, aquí en el O sea, estado. en el estado también, o sea, también es un dolor de cabeza que tienes que llevar tu traslado, o sea, todavía tienes que llevar tus hojitas, ¿por qué? Entonces, ¿dónde queda el protocolo de cero papel? Y es que a veces es ridículo porque te dicen, es cero papel. Sí, pero mi promoción me la vas a recibir en papel. La vas a escanear. ¿Y qué es lo que pasa todavía en algunos juzgados? La imprimen y te hacen un expediente físico. Es correcto, fíjate, Ya mira. no es cero papel, es doble papel. Ajá. Bueno, yo esta reforma yo sí la veo pues, como factible, sí. Lamentablemente, Sí. como lo hemos venido diciendo, o sea, son los operadores. Los operadores los que les hace falta esta capacitación para que puedan efectivamente llevar esos ejes rectores o estos principios que lleva esta normatividad. Ok. Exacto, pero bueno, a ver, Lick David, ¿eso cómo puede ayudar a las víctimas de violencia? Mira, yo estoy a favor mucho de esta aprobación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, contempla esa fundamentación hacia el enfoque de los derechos humanos. Ahora bien, si bien a lo largo de mi experiencia, las víctimas de este tipo de conductas de violencia familiar podían esperar meses o años para que un juez resolviera. Ahora, con Sí. este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los plazos se acortan. E incluso se decretan medidas cautelares de carácter urgente. ¿Cómo qué medidas? Una de ellas lo es efectivamente la restricción, es decir, para que no te le acerque en este caso la víctima con el victimario o con el generador de violencia. Y asimismo, también se pueden ordenar estas como lo es el abandono del domicilio. Es decir, que se salga en este caso el generador de violencia del domicilio hasta que se resuelva su situación jurídica. Asimismo, también una de las medidas de cautelares urgentes son como el no acercarse, en este caso, hacia la víctima. Y como mencionabas hace rato, la implementación de la tecnología en ciertas cosas, estas órdenes pueden incluir no acercarse de forma, ya sea por mensajes, por WhatsApp, redes sociales, todo eso ya se está contemplando. Pero esto ya existía en algunos estados, pero no en todos. Esta unificación es clave porque ahora si eres una víctima en cualquier parte del país, tienes exactamente los mismos derechos. Ok, a ver, Lick David, cuéntanos más sobre este nuevo código. ¿Cuál es su origen y por qué es tan importante? Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla uno de los ejes importantes, lo es la protección a esos derechos humanos que ha sufrido esos cambios constitucionales. Si bien es cierto, el 7 de junio del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo cierto es que nace efectivamente la necesidad también de proteger esos grupos vulnerables. Es por eso que busca unificar estos criterios a nivel nacional a través de las entidades federativas en nuestro país. Ok, pues sí, o sea, antes pues era un caos, ¿no? Totalmente, pero más allá de esta unificación y de esa protección a esos derechos humanos, también lo es la protección a no solamente estos grupos vulnerables que se han visto hoy en día, también lo son los grupos que sufren esa perspectiva de género, como lo son las personas, en este caso LGBTQ. Adultos mayores, adultos, ¿qué? O sea, también involucra qué otro tipo de personas aparte de esos grupos vulnerables. Hablemos que si bien es cierto, los grupos vulnerables podemos definirlos como aquellas personas que por su discapacidad, por discriminación, por grupo étnico, por la religión,
efectivamente contempla como lo son las personas adultos mayores, las niños, niñas y adolescentes. Como bien la Corte hoy en día nos ha dicho que ya no se puede usar este término de, Sí, De menores de de edad. menores de Sí, no, edad. ya no se sí. puede. sí, ya hoy O en sea, día debemos de denominarlos niños, Nos niñas. tenemos que esforzar más en las demandas. Pues no es forzar, sino que a lo mejor nosotros hablamos de forma muy genérica, decíamos, mientras fuera menor de 18, Sí, el menores. menor de edad o la menor de edad. Pero ahorita lo que dicen, pues ya la Corte pues ya dijo que no se puede, ya tiene que ser niña, niño o adolescente, dependiendo también, o sea, tenemos que checar esa parte de las edades, ¿no? Para poder verificar. Y esa parte. fíjate, también efectivamente parte de esta creación de este nuevo código lo es también esa afectación, ¿no? No sé si recuerdan que cuando había o se ponderaba por encima las costumbres, no sé si recuerdan, ¿no? Sí, claro. O hasta la religión, ¿no? Para la Sí. forma de decidir hacia un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Ahora el Estado que dice, no, yo pondero esa protección a esos niños, niñas y adolescentes antes que tu costumbre, antes que en este caso tú profeses esa religión. Pues si así como lo dice el código se aplica, pues sí suena a un cambio de paradigma, ¿no? Es por eso que incluso este código también, pues, lógico, pondera en este caso que los jueces, tal y incluso como lo marca nuestro artículo primero constitucional, que se deben de regir bajo el protocolo, ¿no? De perspectiva de género y un protocolo para juzgar efectivamente esas condiciones que sufre cada persona en cada entidad federativa. Por eso yo estoy a favor de esta reforma o implementación de este nuevo código. Ok, a ver, Lick, otra pregunta. ¿Qué otros aspectos destacados tiene este código? El ejemplo sería el derecho a la información. El código dice que jueces y autoridades deben informar a los justiciables efectivamente sobre el estado de sus procesos, las opciones que tienen, los recursos que pueden usar. La información debe de ser efectivamente en un lenguaje claro y entendible, incluso accesible para las personas de estos grupos vulnerables. Sí, de hecho le dicen adiós a todos los tecnicismos inentendibles. De hecho, ya por eso existe lo que es las sentencias, ¿cómo se llaman? Se me fue el término. Las sentencias que son explicadas para que los niños... Hasta para los niños que puedan entender en su... De hecho, Están efectivamente, esas sentencias vienen implementadas en estos protocolos, ¿no? Sí. De implementación de juzgar con perspectiva de género. Que Ujú. efectivamente que el menor pueda entender en un lenguaje claro cómo voy a determinar esa situación o cómo voy a protegerte de si sufres porque- de violencia. Porque sí, como bien lo dices, ¿no? A final de cuentas, al que vas a proteger es al menor. O sea, los papás, como quiera, quedan un poquito de lado, porque al que tienes que proteger en este caso, pues estás hablando de lo que son niñas, niños y adolescentes. Ahí y obviamente están. y el lenguaje lo tienes que ya hacer de forma entendible para ellos. Sí, y están bien bonitas esas sentencias, ¿ya las han leído? No, la verdad no he tenido la De, oportunidad. hola fulanito de tal, yo soy el juez de lo familiar número tal. Tus papis vinieron a mí por un problema que tuvieron. En serio, están muy, muy, muy bonitas. Fíjate que he tenido yo esa experiencia, efectivamente, tener esas pláticas con esos menores. Me han invitado a esos congresos por parte de jueces donde se hacen ese tipo de prácticas para la forma del trato con el menor. Es decir, Sí. un habla y escucha con el menor. Y fíjate que a mi criterio, hoy en día han funcionado. Hoy en día han funcionado. ¿Por qué? Porque cuando una de las partes dicen, ¿no? Como prueba, ¿no? O son de oficio la mayoría de veces, ¿no? Donde dice, el habla y escucha del menor. ¿Sí? Cuando se presentan los menores hacia el juez debe estar asistido por un ministerio público. Sí. En este caso, por una psicóloga, ¿sí? Por trabajadora social o Ujú. incluso por personal del DIF, donde efectivamente se ven esta forma de dialogar con el menor de acorde a su A edad. su edad. Claro. No, y de hecho, pues ahí, como toca este tópico, pues ya creo que ahí ese tipo de protocolos es humanizar un poco más al juzgador, ¿no? Bueno, yo lo veo desde Y ese al lado. proceso. Y el proceso. Sí, es que es como dices, ¿no? Se acaban estos tecnicismos inentendibles, ¿no? Sí. También uno de los de que se introduje, bueno, así de los mecanismos que se introdujen, lo que lo pondrá la conciliación, ¿sí? La Ujú. conciliación donde efectivamente invitan a las partes para mediar ya sea un conflicto. Y la conciliación, cuando no es suficiente o las partes no colaboran para ella, ¿qué sigue? Pues en dado caso, si no se cumple este aspecto de llegar a una mediación, obvio,
Si existe de por medio violencia, limita Claro. limita esta, ahora sí, la misma Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha dicho donde tratándose en casos de violencia no podemos llevar a cabo estos medios de conciliación. Ok, y en esos medios de conciliación, bueno, ok, estás hablando de la violencia familiar. Hace un momento decías que se dictaban algunas medidas de protección. ¿Qué tan rápido se dictan esas medidas? Fíjate, después de que se establece que existe, bueno, indicios de que una persona, niño, niña, adolescente, grupo vulnerable, o en su caso, indicios de violencia, el juez, y lo contempla el código, que tiene hasta máximo de 72 horas de implementar esas medidas de protección, pero existe esta lógica donde dice el juez, no, son de carácter urgente desde el momento en que se presenta esta denuncia. Claro, porque no vaya a pasar como los protocolos para las personas desaparecidas, que dice que tiene un máximo de 72 y ellos van a querer esperarse hasta las 72, ¿no? Es fundamental entender que la violencia familiar, pues al haber indicios, como tú lo dices, a lo mejor no una prueba, pero sí los indicios, pues tomarlo de carácter pues urgente y que sea un peligro inminente desde el inicio, desde el momento en el que el juzgador tiene el conocimiento de esta violencia. Exacto, pero pues ahora vamos a la parte más delicada del episodio, porque no solo estamos hablando de violencia contra las mujeres, también estamos hablando de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muchas veces son las víctimas invisibilizadas. Pues sí, porque realmente los niños no pueden denunciar por sí mismos, no tienen voz en los tribunales y dependen de que un adulto los represente o de que un especialista pueda detectar si existen algunas señales de abuso. Y aquí es donde entra nuestra segunda invitada, licenciada María Fernanda Díaz, psicóloga especializada en evaluación de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Guillermo, es un honor estar aquí con ustedes. A ver, licenciada María Fernanda, cuéntanos, ¿cómo sabe un psicólogo que un niño, niña o adolescente está sufriendo violencia? ¿No pueden estar confundidos o exagerando? Bueno, esa es una pregunta fundamental, Chantal, porque muchos operadores judiciales piensan o creen que los niños mienten o que están exagerando o incluso que son manipulados por alguno de los padres. Uh-huh. Y bueno, si bien eso sí puede pasar, pero por eso existen los profesionales capacitados que saben distinguir entre un testimonio verdadero o alguno inducido. ¿Y cómo realizan esa distinción? Bueno, hay varias formas. También una de ellas es la observación clínica y una evaluación del contexto. Y explícanos, para nosotros que no somos expertos. Sí, que no sabemos ese tipo de Cuéntanos situaciones. ¿Qué es eso? Que muchos operadores judiciales creen que los niños mienten, que exageran o que incluso son manipulados por alguno de los padres. Y si bien eso puede ocurrir, por ello existen profesionales capacitados que saben distinguir entre un testimonio verdadero o alguno inducido. ¿Y cómo pueden hacer esa distinción, Rick? Bueno, a través de herramientas como la observación clínica y la evaluación del contexto. Y para nosotros que estamos del lado del abogado... Simples mortales para la psicología. Explícanos qué es eso. Bueno, la observación clínica es una, como su nombre lo dice, es observar las conductas de la niña, niño o adolescente y prestar atención en todo momento, desde que entra al lugar, cómo entra, las emociones que va expresando, cómo interactúa con las personas, si buscan, y bueno, con esto buscamos reacciones emocionales importantes que nos puedan dar señales de que hay algún indicio de violencia. También checamos si se pone nervioso con temas específicos, si evita mencionar a alguien, si, bueno, por ejemplo, si un niño está tranquilo durante las preguntas, pero se menciona a alguna persona y si este niño se queda callado, se tensa o se pone nervioso, pues puede indicar que algo sucede ahí. Y bueno, la evaluación del contexto igual es muy importante porque también se necesita evaluar no solo lo que dice el niño, lo que expresa el niño, ¿no? Sino también evaluar su entorno por medio de entrevistas con los papás, con los cuidadores, por medio de la información escolar, si hay algún bajo rendimiento o algo por el estilo.
Y bueno, historial médico, trabajo social, y bueno, ahí vemos que todo coincida o si existen señales de alerta. Y bueno, un ejemplo es que si el niño ya expresó miedo, la escuela ya reportó cambios de conducta y en casa ya existen conflictos, todo eso en conjunto nos forma una imagen más clara de lo que puede estar sucediendo. Ok, pero me hablas de señales, pero esas señales podrían ser indicadores nada más. No son pruebas concluyentes, ¿no? Exactamente, por ello se necesita hacer una exploración muy profunda, ¿no? Las pruebas por sí solas no determinan que exista violencia y por ello también existe las técnicas proyectivas, que son los famosos dibujos que se les hacen hacer a las infancias. Existen el de la figura humana, que es dibujar a una persona, o el de dibujar a su familia, ¿no? Si el niño dibuja a toda su familia y él se dibuja a lo mejor muy pequeñito y a los papás muy grandes, o se dibuja muy alejado de su familia, pues puede indicar que se siente poco importante o poco valorado dentro de su núcleo familiar, ¿no? También en este caso existe pues la entrevista forense, que esa pues consiste en realizar preguntas apropiadas a los infantes, ¿no? El primer paso pues es crear confianza. En psicología se le conoce como rapport, y este consiste en crear confianza primero con el infante, ¿no? No vamos a llegar luego preguntándole cosas fuertes, ¿no? O si te pegaron o cosas por el estilo, ¿no? Sino preguntamos cosas de su vida diaria, de su escuela, de sus amigos, etcétera, ¿no? Para crear esta confianza. Luego ya le enseñamos a responder, que pues puede decir que no sabe o que no se acuerda o que no está seguro, ¿no? Y aquí es importante que sean preguntas abiertas, ¿no? No vamos a preguntar, ¿tu papá te pega? Porque ahí estamos Induciendo, como ¿no? induciendo, ahí Sí, claro. estamos dirigiendo la entrevista a algo, ¿no? Pues más bien preguntamos qué pasó el día tal, ¿no? Entonces ya el infante pues se puede desarrollar y contar lo que sucedió, ¿no? Sin que haya una influencia o una respuesta inducida. Y bueno, si vemos que el infante nos cuenta algo importante, ahí ya profundizamos, ¿no? Pedimos que detalle más, que desglose más esa situación, etcétera, ¿no? Y en esta entrevista observamos justamente no solo lo que diga, ¿no? También observamos la manera en que lo hace, observamos si su historia tiene sentido, si tiene congruencia, si agrega detalles por sí solo, ¿no? Si solito empieza a detallar bien la situación y cómo se siente al contar, ¿no? Si al hablar de X persona como que se pone nervioso o se muestra temeroso, pues también son indicativos importantes que se toman en cuenta. O sea, sí es un Sí, es un amplio. protocolo, Sí. bueno, una investigación bastante amplia, ¿no? Digo, Sí, claro. ¿y qué tan común puede ser el hecho de que un niño que lo están induciendo se le pueda salir me lo dijo mi papá, o mi mamá fue lo que me dijo que dijera, ¿no? O sea, ¿qué tan probable o qué tan seguido pasa este tipo de cosas? Sí, bueno, sí puede ser una situación que pueda llegar a pasar, pero realmente pues muchas veces los niños no mienten, ¿no? Muchas veces lo que provoca es que cuando sufren violencia es que se callan, no lo dicen, lo ocultan o se muestran avergonzados o temerosos, ¿no? Ante la situación. Entonces pues es muy difícil que un niño mienta o que esté manipulado por esa situación, ¿no? Y por eso existe este protocolo, ¿no? Que abarca desde entrevistas, desde pruebas psicométricas, desde dibujos, desde pláticas con los alrededores, con su contexto, y así poder hacer un análisis muy más exacto, ¿no? Que no vaya a parecer que es una manipulación o algo por el estilo. Sí, por eso yo creo que también por eso los protocolos de perspectiva de infancia e interés superior del menor son muy muy importantes. Y a ver, si David, todo lo que dice la licenciada, en la práctica, ¿cómo se traduce todo esto? Efectivamente que el perito enfocado en esta materia debe de estar especializado, efectivamente, para poder determinar si existen este tipo de indicios de violencia o no. Por eso, efectivamente, como lo hace referencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha implementado este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, así como el protocolo para juzgar con perspectiva de género. No, y además aclarar que se queda atrás pues el estudio psicológico superficial, ¿no? Como bien lo mencionas, tiene que ser pues llevado a cabo por un especialista. Es correcto, como también se debe de considerar que
al momento de practicar este tipo de diligencias de carácter infantil, deben existir exactamente un ambiente cómodo, ¿no? El perito incluso se debe de expresar, incluso con ese lenguaje adecuado, a la edad del niño y si presencia de en este caso del agresor. Importante es que el juez debe justificar sus decisiones. O sea, el juez no puede decir nada más como no le creo al niño y ya, ¿no? Tiene que explicar el por qué y con fundamento en la evidencia pericial, no nada más porque él diga, ay, no le creo. No, o sea, tiene que tener fundamento en la evidencia pericial y en la contextual. ¿Y qué pasa en estos casos en el que tú como especialista sí te das cuenta que el niño miente o está siendo manipulado por alguno de los padres? Pues ya se hace pues se dicta esto ante el juez para que pues él conduzca lo pertinente. Ok, ¿y qué tan seguido, Lick, ocurre esto? Es menos común de lo que a veces creen las personas, ¿no? La mayoría de los niños que sufren violencia pues no mienten, ¿no? Al contrario, minimizan, como ya les había mencionado, o callan lo que pasa. El problema no son las denuncias falsas en sí, sino las denuncias que no se investigan adecuadamente y solo se dejan en lo superficial. Sí, es que eso es lo justo también, ¿no? La falta de investigación, realmente siento que es el verdadero problema, porque muchas veces denuncian, sean falsos o verdaderos, y se quedan en el limbo. No hay seguimiento. No hay seguimiento. Exactamente, y como lo decían, ¿no? Ante las infancias, pues se tiene en el código, sí menciona que desde el inicio se mantiene lo que el infante o el adolescente diga, pues se mantiene como que es verdad, ¿no? No se debe de poner en tela de juicio lo que él diga. Y justo en el nuevo código introduce el principio de presunción de veracidad, que es eso. Que es un cambio pues completamente radical, ¿no? Porque antes pues el juez partía desde la desconfianza, desde estas creencias que había de el niño está mintiendo, los niños exageran, y pues genuinamente ahora la carga de la prueba se está invirtiendo. Fíjate que esto es fundamental, efectivamente. Sí quisiera hacer una pregunta en este caso a nuestra perito, es decir, a la licenciada. ¿Cómo detectamos un testimonio inducido? Pues justamente se deben de realizar las preguntas adecuadas, ¿no? Y por ejemplo, si el niño o el adolescente le preguntamos algo y empieza a dudar y voltea a ver a todos los lados, o voltea a ver a la mamá, o voltea a ver al papá, o voltea a ver a alguien como buscando la respuesta, a quien le diera la respuesta, ajá, ¿no? que le Sí. confirmen, pues ahí hay un claro ejemplo de que algo está sucediendo ahí, ¿no? No es algo que vaya saliendo naturalmente de la plática, ¿no? No es lo mismo de que el niño dude de así pensando a que voltee a ver a lo mejor a su cuidador como que esperando una validación o algo que ya esté hablado o dicho al adolescente o al infante. Sí, pero bueno, ok, ya hablamos sobre esta parte, que es el código de cómo se evalúa a los menores. Ahora me gustaría hablar sobre concretamente los mecanismos de protección. Ahí le toca al licenciado David. Cuéntenos, ¿qué pueden hacer las víctimas de violencia familiar bajo este nuevo marco legal? Lo primero es denunciar. Una vez que denuncias, ya sea ante una instancia de agencia del Ministerio Público, o incluso deben de dirigirse a estos juzgados especializados en materia familiar, o a centros de justicia para atención a las mujeres, para que soliciten de manera inmediata estas medidas de protección, y de cuáles el juez tiene la obligación de decretarlas de carácter oficiosa. Ok, esto significa que entonces el juez puede actuar sin que la víctima lo pida. Sí, el juez, si tiene el conocimiento de un hecho de violencia familiar por cualquiera de estos medios, puede dictar esas medidas de protección de manera inmediata. No necesita como tal esperar de una denuncia de manera formal. Y ese ya es un avance, ¿no? Porque muchas víctimas, lo que les decía, o sea, no se atreven a denunciar porque pues, las tienen amenazadas. Es que si voy y digo algo, ya me dijeron que me va a pegar, que me va a matar, inclusive que le va a hacer algo a mis hijos, que le va a hacer a mis familiares. O sea, realmente pues no se atreven a hacer estos procedimientos pues, por el miedo, ¿no? Pues bien, efectivamente, este nuevo código, como lo establecimos en las fases que se implementaron al inicio de estas mismas, el juez está obligado a juzgar con perspectiva de género.
no puede incluso revictimizar esto a esta persona que sufre violencia, niño, niña, adolescente, o en este caso las mujeres, preguntándoles el ¿por qué no te defendiste, no? O ¿por qué no gritaste al momento de estar, en este caso, sufriendo ese tipo de agresiones? ¿O por qué no te fuiste antes? No, porque estaríamos revictimizando, en este caso, a esa persona que le es generada esa violencia. Sí, con mucho cuidado, porque esas preguntas, aunque pues no suenen tan graves, se pueden calificar como violencia institucional. Exacto, muchas mujeres dejan de denunciar porque las tratan como si ellas tuvieran la culpa, ¿no? Como si, pues como tú no dijiste nada o tú lo permitiste, pues es tu culpa y entonces ya no digas nada, ¿no? Exacto, y si eso pasa, creo que más frecuentemente de lo que uno cree. Y Pero- de lo que uno quisiera. Exacto, también. Pero bueno, ¿y qué otras herramientas tienen las víctimas? También el código contempla la conciliación, como lo habíamos argumentado anteriormente, pero sí, efectivamente existe esa limitación importante en casos de violencia familiar. No se puede, en este caso, conciliar. Bien, tuve, si me permiten aquí, Adelante, adelante. tuve una experiencia en los juzgados de Ciudad de México, donde llevamos a cabo en este caso, un convenio, donde el juez aprobó, o sea, así de la nada aprobó, donde este juzgado de 24 familiar de la Ciudad de México determina que sí era acorde o conforme a derecho esta aprobación de este convenio, donde se suscitaba violencia familiar. Fíjense, a estas alturas, a estas fechas, No, y con estas reformas, lógico, este defensor particular, que en su momento, como lo hice saber, pues sí, pues ahora sí impuse como tal esos recursos que me permite la ley para que este juez incluso sea sancionado. sí, porque inclusive dices que no se puede conciliar. Y el juzgado de la Ciudad de México ya trabajan con este nuevo código, ¿no? Exacto, e incluso podemos hablar que la conciliación solo procede en asuntos donde no existan incluso violencia. Ok. Y ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, regresándonos un poquito a estas medidas de protección? ¿Qué pasa cuando el agresor hace caso omiso o de plano viola estas medidas de protección? Puede existir una desobediencia civil, incluso podemos hablar de la supletoriedad de la norma, ¿sí? Ujú. Donde podemos usar el derecho penal, ¿no? Si bien el derecho penal hoy en día, tratándose en materia de derecho a protección a niños, niñas, adolescentes, tiene ese mismo alcance que en este caso lo tiene incluso el derecho civil familiar. Estamos hablando de penas de prisión por violar medidas de protección. ¿Es correcto? ¿Y si han visto casos en los que eso se aplique? Sí, pero no tanto como deberían. Falta en este caso conciencia, o no conciencia, capacitación a estos operadores del Claro. sistema. Porque si bien nuestra Carta Magna contempla que estos operadores de ese sistema deben de actuar en todo momento con perspectiva de género. Pero pues hoy en día vean las noticias, ¿no? Claro, o sea, vean los no, capítulos anteriores del no, podcast. de verdad, es una repite. pinche locura, o sea, es una locura. Definitivamente. Pero regresamos al punto, ¿no? O sea, la norma no es el problema. El problema es al momento de que pues, se ejecuta, ¿no? Sí, lamentablemente ahí sí hace falta demasiada capacitación. Licenciada Y Chantal. para todos los operadores en general, Sí. jueces, secretarios, o sea, todo el operador, sí siento que sí, como dice el licenciado David, sí les falta demasiada capacitación. Correcto, pero bueno, compañeros, a ver, tenemos hoy una nueva sección y ¿qué creen? Llegó el momento. El consultorio. Vamos a leer unas preguntas que encontramos en redes sociales. Nos pusimos a investigar en relación a estos temas de violencia familiar con el nuevo código. Y preguntas pues, son muy comunes que inclusive en las mismas redes sociales, o sea, la gente pues, que no tiene conocimiento de este tipo de formas de ayudarse, pues buscan o hacen la pregunta en redes sociales y agarramos 2, 3 preguntas de esas que encontramos para ver si aquí el licenciado nos puede ayudar para ver cómo pueden solucionarlas, ¿vale? La primera que encontré, que se me hizo bastante interesante, dice, mi vecino golpea a su esposa, he llamado a la policía varias veces, pero nunca hacen nada. Dicen que no pueden meterse porque es un asunto privado. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo yo como vecino denunciar? ¿El nuevo código me da alguna herramienta para protegerla?
Pues esta pregunta es bastante común, ¿no? O sea, y es horrible que la policía todavía a estas alturas piense que la violencia familiar es un asunto privado. Déjame responder a esta pregunta. Ningún tipo de violencia es un asunto privado, ¿eh? Si bien es cierto, incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus reformas, ¿no? En el primero constitucional, donde habla de la no discriminación por género. Asimismo, debe existir esta igualdad de condiciones contemplada en el cuarto constitucional. Como lo he venido diciendo, incluso el 116 en su párrafo noveno, toda autoridad tiene que eh, ostentar, o sea, con perspectiva de género. Al hacer esto, la policía, pues efectivamente estaría cayendo en responsabilidad, incluso penal, hablando de su trabajo. Sí, o sea, aquí estamos hablando de una omisión, ¿no? Por parte de las autoridades. Sí, y además los vecinos pues pueden ser testigos presenciales de suma importancia, ¿no? Y su testimonio puede ser clave para que se lleve a cabo un juicio pues exitoso, ¿no? Y en este caso, ¿qué debe hacer concretamente esta persona que hace esta pregunta? Como se los he dicho a la mayoría de personas que se acercan con un servidor, siempre lo digo, denuncia, denuncia y denuncia. No necesitas ser como tal la víctima, ¿no? Desde el momento en que tú recibes estos indicios de violencia por parte del generador ahora sí, de violencia, pues debes de acudir en este caso, a denunciar. ¿Y si la víctima no quiere denunciar? En violencia familiar, recuerden bien que es de oficio, es de carácter oficiosa, tratándose incluso de materia penal, Sí. y el Ministerio Público tiene esa obligación de investigar ese delito. Y el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares también nos establece que los jueces pueden dictar medidas de protección de oficio. Si el juez se entera que hay una violencia, él debe de actuar. Sí, si la policía sigue sin hacer nada, pues se puede presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Ok, pregunta número 2. Estoy en un proceso de divorcio. Mi expareja me ha acusado de violencia familiar y el juez ordenó que me saliera de la casa. Yo nunca he golpeado a nadie. ¿Qué puedo hacer? ¿El nuevo código me protege a mí también? Yo siento que es una pregunta Uy, difícil, complicada. porque sí, es que la violencia familiar no siempre es física. Sabemos, como ya lo había mencionado, está la psicológica, la económica, la patrimonial. No sé usted, el señor David, ¿qué opina? Como bien lo dices, al recibir este tipo de denuncias por parte del juzgador, lógico, debe de existir ese derecho de réplica. Lo cierto es que una vez notificado de esa medida de protección a favor de la víctima, en este caso el generador o el supuesto generador de violencia tiene ese derecho a defenderse, como lo es, se le da un término de 5 días para que conteste esa demanda o incluso impugnar esas medidas de protección a favor de la víctima. Pero ojo, porque si el juez ya dictó una medida, es porque realmente tuvo algún elemento de prueba en donde se está acreditando de cierta forma esta violencia. No es que las acusaciones sean de forma automática tomadas como ciertas. Sí, en los casos de violencia familiar, el juez puede dictar medidas de protección basándose en la palabra de la víctima si es que hay indicios de peligro. ¿Y si la acusación es falsa? Pues el nuevo código establece sanciones para quienes presenten denuncias falsas, porque pues la violencia familiar es grave, pero pues la calumnia igual. Sí, y el Consejo de la Judicatura tiene un protocolo de actuación para quienes imparten justicia. Ahí se establece cómo evaluar pues realmente en lo que insistimos mucho ahorita, ¿no? La credibilidad de los testimonios. Recuerden, incluso se debe de ponderar, saliendo un poco de la materia, en materia penal, se debe de ponderar incluso ese principio de presunción de inocencia. No todo lo que se denuncia es cierto. Exacto. Ok, vamos con la pregunta 3. Soy mamá soltera, mi expareja no me da pensión alimenticia. ¿Puedo impedir que vea a mi hijo? ¿El nuevo código establece algo sobre esto? Uy, está muy buena esa pregunta porque pues ejercer violencia con el dinero, pues también es violencia económica. Uh-huh. Mira, fíjate, ahí sí, hoy en día igual, ¿no? Fue aprobada la ley vicaria, ¿no? Donde se ve efectivamente que lamentablemente el rol de mamá muchas veces lo usan para jugar, ¿no? En este caso con los niños. Si tú no me das pensión, pues no vas a ver a tu niño, ¿no? Y hoy en día existen esos mecanismos para proteger esa parte de no solamente a la mujer. Pero yo siento que, bueno, ahorita que toma la ley vicaria, yo siento que ahí también es una línea muy delgada, ¿no? O sea, yo siento que también los juzgadores tienen que tener mucho cuidado con esa línea,
porque estamos hablando de que el derecho, pues, no nada más es del padre de la convivencia con el menor, sino también del menor con el padre. Y si realmente están falseando esa parte, pues de hecho ahí la persona que está violentando no es el padre que supuestamente no está dando dinero, sino la madre que está mintiendo en esa parte para pues no permitir que vea el niño ahora sí, al papá, la niña, lo que ahora sí, lo que sea, ¿no? Es que ahí es efectivamente donde entra, en este caso, los operadores del sistema, como lo son los jueces, ¿no? Donde van a tomar esa disyuntiva de poder determinar si existiese o no existiese ese juego, ¿no? De que hoy en día basta Claro. con la denuncia para que yo le dé ese valor para determinar que si eres la persona agresora, ¿no? Cuando no ni siquiera te has defendido. Claro. Pues sí, porque el hijo tiene el derecho a ver a su papá. Sí, pero si recuerden bien que si el padre incluso es deudor alimentario, se le puede no solo suspender esa, como tal, esa convivencia con el menor, incluso se ha determinado también que se hace la pérdida de patria potestad. Y pues eso no es un castigo al padre, también es no solo es una protección al hijo, porque un padre que no cumple con su obligación alimentaria, pues como ya lo mencionamos, está ejerciendo violencia económica contra ese niño. ¿Y el código, y este código tiene algo sobre esto? Efectivamente, ¿no? Existe la creación, ¿no? De un registro nacional de deudores alimentarios morosos, y si el padre está dentro de este patrón de registro, el juez puede como tal negar esa convivencia hacia los hijos. Busquen a su pareja en el registro nacional. Sí, de hecho sí, antes cuando ibas a ser novio de alguien o te ibas a casar con alguien, ¿qué es lo primero que te decía? Fíjate que no vaya a estar casado. No, yo creo que No, ya no va. yo creo que es el nuevo consejo, ¿no? Sí. Fíjate si no está en el Registro Nacional de Deudores. Pero a ver, respecto a esto, ¿la madre puede bloquear convivencias por su cuenta? O sea, sin una orden de un juez. No. Eso incluso estaríamos hablando de la violencia parental, ¿no? La madre no puede solamente decidir si o impedir ver al hijo, porque incluso la madre caería incluso en esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿Qué recomiendan en este caso? Yo lo que recomendaría, una vez situada esta paso de esta parte de sufrir violencia económica, sería demandar, ¿no? Demandar no solamente la violencia familiar, también se puede hacer llegar de una demanda de pensión alimenticia, ¿sí? Para que el juez determine efectivamente y obligue, en este caso, al deudor alimentario a que cumpla. Y si dado de incumplir, pues sabemos bien que existe ese derecho penal punitivo, ¿no? porque incluso, o sea, he escuchado de casos de mujeres y en alguna asesoría que no demandan la pensión alimenticia porque están seguras de que pues el deudor no va a pagar, no tiene cómo pagar. Y ahorita recordando un poco previo a la grabación del programa, nos platicabas de un asunto que tuviste donde aseguraste bienes para garantizar el pago de esta pensión, ¿no? Sí, fíjate, recientemente, el más reciente que tuve, te estoy hablando hace unos 5 días, 7 días, es donde efectivamente a través de la vía incidental hicimos hacer valer ese cumplimiento de pagos y a ver la renuencia, en este caso del deudor alimentario, pues tuvimos que hacerlo en vía de ejecución de embargo. Y no solo eso, como vimos que no se cumplió la deuda total pagada, en este caso de lo que debía este deudor alimentario, actualmente acudimos a la fiscalía para denunciar el incumplimiento de obligación. Sí, exactamente, porque aquí, como tú dices, ya no nada más es por la vía familiar. Aquí como ya te vas de este lado de la fiscalía, ahí es donde conocemos nosotros. En efecto, pues ya lo puedes hacer por la vía penal, que es el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y si no, o sea, de que tiene que pagar de alguna manera u otra, tiene que pagar. Así que, pues consejo, Entonces, por sí. favor, paguen. No, y a las mujeres, denuncien. Sí, porque no le quiten esa responsabilidad a los padres irresponsables, aunque digan es que recuerden que ese es un derecho del menor, no de ustedes como madres. Si bien es cierto, dicen es que no, yo puedo sacarlo adelante sola, Claro. porque nos ha tocado ese tipo de comentarios, pero no hagan irresponsables a los deudores alimentarios. Sí, no nieguen del derecho a sus hijos también, ¿no? Y siempre documentar todo, guardar mensajes, correos, testigos, pruebas de que puedan comprobar, ¿no? Esta situación. Así es.
Pero pues vamos a un debate final. Pues realmente tenemos una ley nueva, tenemos protocolos, inclusive podemos decir que tenemos buenas intenciones. Pero realmente, ¿cree el licenciado David que la vida de las víctimas va a cambiar en algo? Mira, nos falta mucho para alcanzar pues esa parte de erradicar, ¿no?, la violencia. Recuerden que el derecho es progresivo. Yo estoy a favor de esta reforma, esta implementación, aunque muchos de mis compañeros postulantes están en contra, ¿no? Porque hay un tema donde actualmente está en conflicto, ¿no? Donde les piden la especialización. Sí es cierto. Sí, ¿Qué opina? Mira, lamentablemente estoy en contra en esa parte de la opinión de mis colegas, porque si bien el derecho es progresivo, también por parte de nosotros debe haber una total capacitación. Un avance, ¿no? Sí, o sea, para especializarnos en este tipo de materias, ¿sí? Pero pues sin ley no hay pena. ¿Qué falta? Realmente, licenciado David, ¿usted qué piensa que falte en esto? Yo siento que lo que falta primeramente es la capacitación a ese personal o ese operador de impartición de justicia, en este caso a los jueces, agencias del Ministerio Público, y también hace falta conciencia por parte, en este caso, de la sociedad. Es decir, desde el primer momento en que una persona sufre violencia, hay que denunciar. Sí, nos falta mucha cultura y la violencia está muy normalizada en México, todos los tipos de violencia que hay. Y mi esposo me pegó y pues así tiene que ser, ¿no? O me pega porque me ama, o estos comentarios de me cela porque me ama. Esas ideas pues están muy arraigadas en nuestra sociedad. Sí, o sea, como dices, ¿no? Si no me pega es porque no me quiere, ¿no? Y no, sí, es que realmente... o las relaciones tóxicas, ¿no? Que se pusieron tan de moda. Pero fíjate, yo tengo una teoría, ahora sí es una teoría muy personal. Yo siempre he dicho que desgraciadamente las mujeres son las víctimas de esa situación por el machismo. Pero yo tengo esa teoría que el machismo, ¿quién lo fomenta? Estábamos acostumbrados que en esta sociedad las mujeres, las mamás son las que pues están a cargo de los hijos. ¿Y quiénes generan ese tipo de circunstancias con los hijos? Es que tú como eres niña, tú le tienes que servir a tu hermano, en dado caso que sea niño y niña. O yo como mamá le quiero solucionar todo al hijo. Y vienen a lo mejor con esas costumbres. Por eso dije, punto de vista muy personal. Yo esperaba algo más funable, la verdad. El machismo yo siento que viene desde casa y es provocado por los mismos, o inclusive hasta por la misma madre, ¿no? Conociendo al licenciado pensábamos yo algo más fuerte. esperaba algo más estamos funable. hablando de algo serio, ¿no? O sea, es algo serio que pues realmente sí tenemos que quitar esas cosas tan arraigadas, como dice la licenciada, quitarnos esas ideas, porque ya, como dice también el licenciado, las costumbres, tenemos que avanzar. O sea, tenemos que avanzar y conforme avanzan las leyes, conforme avanza toda la cultura en general, pues también quitarnos esas ideas, ¿no? Sí, justo ahí está lo mismo el machismo, ¿no? El hecho de que la mamá sea la que tiene que encargarse de la crianza de los hijos, pues está cañón, ¿no? Creo que tendría que haber esa corresponsabilidad de los padres también, ¿no? Que independientemente de las actividades laborales y demás, pues ambas partes son responsables de la crianza de estos hijos y no nada más cargar la responsabilidad completa a las madres, ¿no? Claro. Bien, como tú lo dices, Licaron, respecto, lamentablemente vivimos en un sistema patriarcado. Ese sistema patriarcado viene de generaciones, ¿no? Sí. Donde siempre el hombre lo ha dicho, no, tú por ser mujer te quedas en la casa. ¿Sí? Yo como hombre voy a trabajar, soy la mano dura. Y pues debemos de quitarnos ese tipo de estigmatización hacia la mujer y tratarlas como iguales, ¿no? A ellas. ¿Para qué? Para que exista esa cultura y ese cambio que se busca en este sistema con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sí, porque quitarnos a lo mejor lo que yo en algún momento, a lo mejor también yo le nombro el síndrome del cavernícola moderno, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con los cavernícolas? El hombre el que salía a cazar y la mujer se quedaba ahora sí en la cueva a hacer todo lo que tenía que hacer ahí. ¿Y qué es lo que hacemos ahorita? Lo que tú acabas de decir. El hombre es el que sale a trabajar y la mujer es la que se queda. A final de cuentas estamos hablando, o sea, cavernícola, ¿de qué pinches años estamos hablando? Y son costumbres que hasta la fecha pues se siguen practicando. Y fíjate, una de mis experiencias que tuve cuando estuve en una institución pública, me tocó efectivamente las primeras marchas, ¿no? Las primeras marchas de las feministas. Uh-huh. Al inicio, créeme,
mi punto de vista no era de decir, oh, ya van a hacer su desorden, ¿no? Oh, ya pintaron patrullas. Oh, ya pintaron ahora vidrios. A los policías. A los perritos. ¿no? Fíjate, pero yo no entendía el contexto histórico que se había vivido en ese caso hacia las mujeres, sino lo es hasta la práctica, ¿no? Cuando me di cuenta que efectivamente la mujer era uno de los grupos más vulnerables, ¿no? Ahí está el caso, si no más recuerdo, donde se encontraban las mujeres en una frontera, ¿no? Que es decir, Tijuana, si no más recuerdo, en las fronteras de Tijuana, donde se dieron los primeros casos, ¿no? Donde el Estado puso esa tensión y viene hasta el 2012, ¿no? En el Código Penal Federal, donde reforma el feminicidio. Sí, ¿sí? Claro. Por eso yo siempre he dicho, ¿no? Sí es un contexto histórico que hoy en día, al menos el Estado, está haciendo algo para que... no es raro, bueno, es que faltaría mucho para erradicar esta parte, ¿no? De la erradicación de la violencia, claro. ¿no? Pero sí, ya están las bases consolidadas. Ahora le toca al operador implementar lo que sabe. Sí. Y en este sentido de ir avanzando, de ir intentando la erradicación, licenciada María Fernanda, ¿usted cree que este código puede ayudar a cambiar esta cultura? Sí, puede ayudar, pero como lo mencionamos, ¿no? No por sí solo, ¿no? Se necesitan campañas de sensibilización de la violencia, se necesita educación en igualdad de género desde la educación temprana, ¿no? Desde preescolar, ¿no? Educar con esta perspectiva de género desde las casas, que se empiece a erradicar este machismo, estas ideas. No, y además además de la educación en igualdad de género, como tocábamos hace rato, la importancia de la educación para los padres. O sea, de generar una paternidad responsable y equitativa para que empiece el cambio desde casa. Sí, es que realmente, o sea, yo siento que sí, efectivamente, tenemos las bases, ya tenemos las bases plasmadas en lo que es este nuevo código. Pero socialmente, si socialmente no existe ese cambio, de nada va a servir, de nada va a servir. Y aparte, pues también vemos mucho lo que es la impunidad. Yo también tengo ese pequeño problema con esa parte, porque pues ya vemos que la ley no es el problema. El problema es de las personas o los operadores. ¿Quién aplica esas leyes, no? Tienes razón, mira, de cada 100 casos, en este caso que sufren violencia familiar, solamente 10% estamos hablando que denuncian, ¿no? Y de esos 10, en este caso 2, únicamente son los que llegan a sentencia. Y de estos 2, únicamente uno es condenado. Y no vámonos muy lejos, ¿no? Vámonos a las propias estadísticas. O sea, vamos a las propias estadísticas que manejan incluso el Poder Judicial. O las denuncias, ustedes que son expertos en la materia penal, las denuncias fomentadas en las agencias del Ministerio Público. El 99% de los casos quedan impunes. Así es, incluso... si bien es cierto este código, por eso es que yo estoy a favor de este código, porque agiliza este tipo de procedimientos, ¿no? Es como les venía diciendo, ¿no? Estos juzgados especializados en línea, hoy en día, ¿cuál es su función, no? Desde el momento en que tengo conocimiento de esta denuncia, tengo que implementar esa medida de protección. ¿Cuál es el consejo que le das a todos nuestros oyentes que estén viviendo violencia familiar? Nuestra frase que veníamos diciendo, ¿no? No se callen, denuncien y denuncien. Y también buscan apoyo psicológico, siempre, ¿no? Buscan asociaciones civiles o gubernamentales que las apoyen, redes de apoyo, que les den este acompañamiento, ¿no? Y este apoyo psicológico que es muy importante, porque la violencia pues deja marcas que muchas veces no se ven, ¿no? Siempre queda más en lo emocional y en lo mental, y pues es necesario sanar eso. Y a los que no son víctimas, ¿qué les dicen? Que no sean cómplices del silencio. Si ven violencia, denuncien. Si saben de un caso, acompañen a la víctima, ayúdenla, apóyenla. No hay que hacernos de la vista gorda ante estas situaciones, porque es algo que nos compete a todos como sociedad. Y porque también el silencio sabemos que es una forma de violencia institucional. Pero también aquí es que regresamos también a lo cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hemos visto casos de que inclusive, o sea, están documentados que están violentando a una mujer, el novio, el esposo. Interviene una tercera persona, y en vez de apoyarse la persona que está siendo violentada con la persona que está interviniendo, ¿qué es lo que le dice? No, tú no te metas. A lo mejor lo que yo decía hace rato, no, a lo mejor porque ya la tienen
pues, muy atemorizadas por el miedo, están amenazadas, por eso es que actúan de esa manera. Pero pues sí siento que también hay que cambiar esa forma de ayudar a las víctimas, ¿no? Sí, hay que dejar de estigmatizar. O sea, ¿cuál es nuestra si tú ves una parejita peleando, decir, ay, al rato se reconcilian? Sí, claro, ¿no? claro. Sí, la nosotros- típica de ahorita se están peleando y mañana van a estar beso y beso. Es correcto, Sí. ¿no? Esa es una estigmatización que nosotros como personas tenemos, ¿no? O sea, desde el momento en que una persona presencie ese tipo de violencia, a ver, tranquilos, o llamen a una patrulla. Claro. Sí, Sí, exactamente. no sean parte del problema. O si no, van a aparecer en nuestra sección culpables y sinvergüenza. Exacto. Pero bueno, creo que con esto vamos cerrando este especial. Un agradecimiento enorme, licenciada María Fernanda, licenciado David Palomares. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por compartirnos conocimiento el día de hoy. Y pues para nuestros escuchas, licenciado David, licenciada Fernanda, algo que quieran decir, algún consejo, algo que quieran ustedes compartir con ellos para cerrar. Pues siempre apoyen a las víctimas, ¿no? Siempre no duden de sus testimonios, créanles, denles acompañamiento. Igual no presionen a que demanden, no hay que presionar, ¿no? Hay que acompañar y hay que ayudarlas, ¿no? A que puedan salir de esta violencia, ¿no? No hay que hacer caso omiso a la violencia que nos afecta a todos. Como sociedad, en este caso, siempre lo he dicho, ¿no? Hay que denunciar. Y pues yo les agradezco, muchas gracias ahora sí por la invitación que hacen, en este caso a un servidor y a este Centro de Capacitación Profesional Oriente, donde efectivamente la finalidad de este Centro de Capacitación Profesional Oriente es unificar, ¿no? Unificar estos criterios de conductas jurídicas. ¿Para qué? Para que nosotros como especialistas en ciertas materias podamos llevar a cabo una buena defensa. Es decir, hacia este tipo de personas o grupos vulnerables que hoy en día están allá afuera pidiendo ayuda. ¿Dónde podemos contactar al centro? Existen exactamente unas redes, las redes sociales, está como Centro de Capacitación Profesional Oriente, y ahí incluso existen números donde se pueden contactar con nosotros. Bueno, sí, para los que nos escuchan, pues nos dejan los números, nos dejan los datos de contacto, y ya para publicarlos también en nuestras redes sociales, para que cualquier situación pues se puedan acercar con ustedes, ¿no? Pues muchas gracias. Pues bueno, compañeros, este fue nuestro programa especial. Aprendimos que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un avance, pero no es una solución mágica. También aprendimos que la violencia familiar es un problema de todos. No podemos quedarnos callados. Y más importante, que los niños, niñas y adolescentes necesitan protección especial. Su voz en todo momento tiene que ser escuchada, pero principalmente creída. Correcto, síguenos en nuestras redes sociales como Audiencia Nacional Podcast. La próxima semana ya veremos de qué hablan, ya saben, México no decepciona. Y si alguien está viviendo violencia familiar, sepa que no está solo. Hay líneas de ayuda, pueden marcar al 911 o al asterisco 765, que es el número de Sí a la Vida. Y también acérquense a los centros de justicia para mujeres, están juzgados familiares, está el centro, se llama ¿qué? Centro Naranja, me parece, para que pues, reciban ayuda, reciban orientación, toda la ayuda necesaria. Para eso están las autoridades, para ayudarlas, para creerles y para acompañarlas en este tipo de situaciones. Y así como lo dijo el licenciado David, el derecho es una herramienta de transformación social. Pero también es nuestra responsabilidad como sociedad denunciar y acompañar. Y pues en esta ocasión, háganle caso a todo lo que se les acaba de decir. Recuerden, este es un podcast de derecho penal con humor. Ahora fue un programa